buenas tardes, profesor y compañeros presentes. El día de hoy, mi persona, Cortés Yulisa, mis compañeros presentes, Daniel Ortega, Isaac Gallardo y Isabela Guerrero. Vamos a presentar el siguiente tema sobre las elecciones y fraude de la década de los 80. A continuación, mis compañeros van a presentar una breve sustentación. De la década de los 80. En Panamá, en la década de los 80, estuvo marcado por una serie de elecciones y eventos políticos en los que incluye acusaciones de fraude electoral. Uno de los eventos más destacados fue las elecciones presidenciales de 1984 y los eventos que llevaron a la invasión estadounidense del año 1989. Elecciones presidenciales de 1984. En la República de Panamá se celebró una elección general que fue el 6 de mayo de 1984, en donde eligieron un nuevo presidente de la República y una nueva asamblea legislativa. También que los sucesos comenzaron desde el año 1978, en lo que 8 partidos obtuvieron las respectivas cuotas firmadas, válidas hasta el 1 de abril del 83, para poder legalmente mostrar candidatos a elecciones futuras. En el 24 de abril de 1983, el electorado aprobó abrumadoramente por referéndum popular un número de enmiendas a la Constitución de 1972. También que entre los cambios hubo propuestas por la sustitución de la Asamblea Nacional, también compuesta por 505 miembros, por una legislatura nacional de 70 miembros. También se utilizó para nombrar oficiales nuevos, que este cargo solamente era lo podía realizar el presidente de la República. También en agosto de 1983 se creó el Tribunal Electoral, en el que está constituido por el Ejecutivo, el Legislativo y la rama judicial. Al tribunal también se le dio lo que era la autoridad definitiva para interpretar e implementar las reglas electorales. Ok. El 24 de abril de 1983, el electorado aprobó abruptadoramente por referéndum el popular número de enmiendas en la Constitución de 1972. Entre los cambios propuestos fue la sustitución de la Asamblea Nacional de Representantes Municipales, compuesto por 505 miembros, por una legislatura nacional de 70 miembros. También se utilizó para nombrar oficiales importantes de gobierno. Potestad que hasta ese momento solo era ejercida por el presidente de la República. En agosto de 1983, la ley creó un tribunal electoral constituido por un miembro nombrado por cada uno de los poderes, el Ejecutivo, Legislativo y la rama judicial. Al tribunal se le dio la autoridad definitiva para interpretar e implementar reglas electorales. El presidente Ricardo de Espriella dimitió el 13 de febrero de 1984 y su vicepresidente Jorge Illueca asume la presidencia. La dimisión del presidente y su gabinete fue apenas notado durante la intensa campaña de elecciones. Al final quedaron solamente 2 candidatos primarios en la carrera presidencial. Candidato por oposición, quien fue Arnulfo Arias, y la elección de Noriega. Ardillo Bartela, además de que los medios de comunicación estaban controlados por el Partido Democrático Revolucionario, el cual es el PRD de Noriega. El único medio de comunicación para aprobar a Arias era el Diario Libre,
la prensa y entre otras. Los informes antes de la elección a detalles los procedimientos realizados durante 1982 y 1984 con el objetivo de asegurar una elección nacional libre y justa. Después de la elección se cometió un fraude y esto llevó a suspender la cuenta de los votos y se reanudó 3 días más tarde, lo cual llevó a que el 9 de mayo sucediera todo esto. Entonces, el 12 de mayo se hicieron la cuenta de los votos, que quedaron en 319.671 votos para Nicolás Ardito Barleta y 314.714 para Arnulfo Arias. Pero la tendencia favorecía a Arnulfo Arias. El 16 de mayo, el tribunal declaró la victoria de Barleta de aproximadamente 640.000 votos que se fueron dados y declararon a Barleta el ganador por 1.713 votos, lo cual se dio el anuncio, vino 10 días después de la elección y uno de los 3 miembros del tribunal se abstuvo a esta elección. Gracias. Ok. Fraudes en las elecciones de la década de los 80. Bien se dice que una de las elecciones más marcadas fueron las elecciones presidenciales de 1984, ya que en estas elecciones se dieron un fraude electoral a favor del candidato Nicolás Ardita, en el cual se le hicieron acusaciones por manipulación de votos y disputas a la hora del conteo de votos. Posterior a esto, la oposición, que estaba liderada por el candidato Arnulfo Arias, denunció este fraude y así se crearon disputas diplomáticas. Posterior a esto, el candidato Nicolás Ardita renunció al puesto de presidente poco después de haber sido anunciado como ganador. Cabe resaltar que estas fueron una de las elecciones donde se dio fraude electoral en Panamá en 1984. En la década de los 80 se dieron varios tipos de fraudes electorales en diferentes países. Algunos métodos de fraudes más comunes incluyeron la manipulación de votos. Esto involucra la falsificación de votos o la alteración de resultados de las elecciones. Puede incluir el resultado o también como votos falsos o no legítimos. También la intimidación o coacción de votantes. Algunas elecciones se vieron afectadas por la intimidación a algunos votantes o utilizar la fuerza además sobre estos votantes. También la compra de votos. En este tipo de fraude, los votantes son sobornados o pagados a cambio de su voto. También algunas veces se llegaba a entregar millones de dólares para que estos votaran en contra o asociaciones se agruparan para cambiar los votos de las personas. También la supresión de votantes. En lugar de aumentar los votos a favor de un candidato, algunas elecciones, mediante imposición de barreras legales o restricciones de registro de votantes, purgan las listas de votantes o llegan a ocultarlas realmente de las urnas. También está la falsificación de resultados. En el momento en que cuando se cuenta y se llega a un cierto punto, por ejemplo, un 26% mayor que otros, que un 45% se llega a falsificar y llega a bajar. Significa que la mayoría de votos son falsos. Y dando así como el hecho de lo que ocurrió en la década de los 80, que se dieron también en demasiados países casos como estos. Gracias.